Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Muchas gracias, y hoy con un tema de espectacularidad, de mucha trascendencia, como es el trastorno bipolar afectivo, directamente con una persona que pues ha tenido que vivenciar desde los 16 años esta situación, porque actualmente tiene 37 años y es mi hermana. Hicimos un programa ya inicialmente después de una crisis que ella tuvo, y en este momento está saliendo de la crisis. Acaba prácticamente ayer de dejar el internamiento que tenía en una clínica psiquiátrica, y en este momento pues tiene mucha lucidez y tiene mucha claridad con respecto a este tema, y porque a veces no se sabe manejar, y creo que va a ser de mucho interés. Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia que sé le servirá a muchas personas. Vamos a hacer la entrevista a mi hermanita, y ella de por sí siempre ha querido como orientar frente a estos temas. Recordamos a los oyentes que este ya es el segundo programa que hacemos con ella, y lo pueden encontrar allí en YouTube con el nombre de Testimonio de Diana Paola Cortés o Trastorno Bipolar Afectivo, y pues allí van a dar mucha más claridad frente a esta situación. Entonces hoy vamos a hacer ese segundo programa. Yo le había dicho hacía 2 años que le estaba pidiendo que por favor me dejara entrevistarla, porque esta crisis, las últimas crisis que ha tenido han sido muy diferentes. Entonces, Pau, recuérdanos qué es la bipolaridad afectiva. Es en sí el cambio de estado de ánimo muy rápido, de un estado de ánimo a otro, como estar deprimido, contento, al rato otra vez deprimido y luego contento. Entonces es pasar como de un estado de ánimo a otro. Pero también hay 2 tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es más cuando se hacen muchas manías, y la tipo 2 es cuando se va más a la depresión. Y en ese momento, ¿tú qué tipo de bipolaridad tienes, para que los oyentes sepan? En 20 años de bipolaridad siempre he sido tirando a la manía, pero esta es la única vez que estoy hipomaníaca. ¿Y qué es la hipomanía? Hipomanía es tirando más como a la tristeza, a la depresión. Es como estar por debajo del rango. Generalmente siempre la característica típica de la bipolaridad tiene que ver con la litimia, o sea, el litio en el organismo, y necesariamente se aplica una prueba que es la litimia. Antes no se hacía eso. Antes básicamente, pues eso es muy reciente, más o menos unos 10 años de para acá es que se empieza a darle fuerza a todo lo que es la bipolaridad afectiva. Y eso quiere decir que a los pacientes o a las personas que sufrían de esta situación, que netamente es bioquímica, necesariamente se les trataba de muchas maneras. A mi hermana, ella sufrió muchísimo, pero sufrimiento, porque a los 16, 17 años, está terminando su bachillerato, no sé si en otros países lo llaman así, bueno, pero ya dispuesta a entrar a la universidad, y entra en esas crisis. Entonces mi mamá, pues en el amor equivocado, diría yo, por tratar de encontrar una respuesta, empieza a buscar básicamente desde la parte religiosa, el hecho de creer que eran espíritus malignos, y necesariamente invita a algunos sacerdotes a que hagan liberación, porque era puro desconocimiento, y lo que hace es incrementar esas situaciones. Entonces mi hermana tuvo que vivenciar cosas muy fuertes, y los tratamientos que se le dio inicialmente pues eran bastante de mucho choque en las clínicas psiquiátricas, y tuvo que sufrir situaciones muy duras.
gracias a Dios, llegamos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, a una clínica donde estaban empezando a estudiar lo que era la bipolaridad, dándole mayor énfasis a diferencia de otras clínicas psiquiátricas, y necesariamente pues empieza ella a entrar en un proceso de investigación y han sabido ya cómo atenderla. Actualmente pues ya gracias a Dios, como comentaba, de 10 años para acá pues ya se tiene bastante conocimiento de lo que es la bipolaridad, y necesariamente ya se descubre que es la litimia, esos exámenes de litimia, que es el litio, uno de los elementos que hacen falta en el organismo para que realmente haya una buena respuesta. Por eso sus niveles de ansiedad y depresión pues entran bastante a jugar. En este momento pues la pregunta puede ser un poco obvia, Pau, pero ¿cómo estás en este momento? Físicamente pues yo obvio que todavía tienes un poco de medicamento, pero ¿cómo estás en este momento? Físicamente con la enfermedad me siento bien, o sea, no me siento maníaca, no me siento depresiva, no me siento con ideas psicóticas, no me siento con alucinaciones de que me escucho voces. Sí, un poquito me ha dado duro la pasta, la fuertecita, la de dormir, porque duré 3 años sin tomármela, pero pues me la debo tomar hasta el momento en que se me estabilice bien el sueño. Entonces, pues ella en este momento ya está estable, emocionalmente está estable, solo que necesariamente el efecto del medicamento, que va más o menos en 2 días ya, pues obvio que va a estar estable emocionalmente. Hay situaciones que a mí me parecen bien importantes. Siempre se ha hablado de que la bipolaridad tiene tal vez un componente netamente de herencia. Yo difiero un poco de esa situación. Yo soy psicoterapeuta, y como psicoterapeuta he podido descubrir que a veces situaciones del pasado, situaciones que no se han podido resolver de situaciones del pasado, como eso hace que necesariamente las personas entren en choques emocionales, y esos choques emocionales de una u otra forma hace que haya una alteración en toda nuestra parte fisiológica, el funcionamiento de nuestro organismo, y necesariamente pues obvio que van a haber comportamientos como los de mi hermana. Tengo testimonios incluso de personas, como yo trabajo con menores infractores, de jóvenes, niñas que han tenido situaciones muy duras de su pasado, de su infancia, y han marcado su comportamiento no solamente a nivel de algún trastorno afectivo como el de mi hermana, sino también por ejemplo en el consumo de sustancias psicoactivas. De igual manera también puede ser en cuestiones de drogodependencia, muchas situaciones. Entonces esa discusión, si ustedes escuchan el primer programa, la tuvimos con mi hermana, porque ella persiste porque los psiquiatras básicamente siempre le plantean que es heredado. En mi concepto es crisis emocionales de situaciones no resueltas del pasado. Entonces, ¿tú cómo ves eso actualmente en este momento, Paula? Pues la verdad sí, es un problema bioquímico. No sé, la verdad siempre he tenido en la mente lo que el médico me dice, que es algo hereditario, pero no tendría la certeza pues de saber si sí o no. ¿Cómo ha sido actualmente la situación que estás vivenciando? ¿Qué diferencia? Porque las 2 últimas crisis, yo te entrevisté en la tercera crisis, hace más o menos unos 3 años te entrevisté. Y en este momento has vivenciado 2 crisis. La anterior me pareció muy sorprendente porque fue muy fácil. O sea, entraste en crisis a pesar de que tuviste conflictos con tu familia, pero saliste de ella muy fácil. Esta tampoco te has demorado. Llevas más o menos unas 2 semanas, 1 semana y media en crisis. Y básicamente, ¿a qué le atribuyes que realmente esté saliendo tan fácil? A que me he cuidado mucho con mis controles, aunque me he tomado el medicamento, aunque me he hecho responsable yo misma de mi enfermedad sin poner a terceros como responsables de que me saquen citas, de que si me compraron las pastas. He estado yo pendiente de mi enfermedad y he puesto todo mi empeño. Por eso también ha sido. Ese mismo hecho que el paciente se ayude, porque yo siempre he sabido que mi cuñado Juan Carlos, o todos nosotros de una u otra forma como familia te hemos dicho que tú no has sido responsable con tu tratamiento, que tú no te cuidas, que realmente tú te vuelves necia. Eso te lo decíamos antes. ¿Sentiste eso actualmente todavía, que se sigue persistiendo, o ya la actitud de la familia ha cambiado? No, estas crisis no me lo han dicho, no me han dicho. De pronto sí siento alejamiento de mi esposo, como diciendo: tú eres la culpable de esta crisis.
le comentaba a mi hermano que mi esposo estaba diferente y que no sabía por qué, si yo no tenía la culpa. Entonces debe ser que está cansado. Imagínate cuántos años ya. Necesariamente pues mi hermana, perdón, tiene 2 hijos, ya son mayorcitos, y necesariamente pues ya su hija ya está terminando, ya próxima a entrar a la universidad, y el pequeño. ¿Cómo tú crees que ha afectado actualmente? Porque al principio fue muy duro para tus hijos. ¿Cómo ellos están manejando actualmente esta situación? Actualmente la manejan de una forma muy madura, muy madura. Sofía, Juan Esteban, los dos llegan. Mi mamá está enfermita, dice mi niño pequeño, y Sofía pendiente de mí. Ya antes chocábamos mucho cuando yo estaba así, pero ahora todo es muy diferente, muy diferente. Entonces el comportamiento que ella ha tenido ha sido diferente. ¿Cuál ha sido la actitud que tú has notado de la familia? ¿La familia sí afecta necesariamente, repercute? ¿La familia tiene que ver mucho en la salida de la crisis de una persona que tiene problemas de bipolaridad? Si está involucrada, sí, si va a las visitas, si habla con uno, claro que sí. Yo le cojo a veces pereza a la familia que me va a querer llegar engañada a la clínica, porque yo por estas últimas veces he preferido ir sin escándalos y sin hacer shows en el apartamento con policía, con ambulancia. Porque eso se daba, ¿no es cierto? Generalmente siempre porque tú entrabas en estados de mucha agresividad y que no quería. Y que realmente pues había mucha resistencia. Entonces eso hacía que necesariamente pues me parece que has madurado mucho en ese sentido. Por ejemplo, ahora pues yo sé que estás cansada, porque antes el estado bipolar no te permitía necesariamente pues el hecho de poder dormir, tenías un trastorno de sueño, pero ya ahorita por ejemplo tienes el deseo y tienes un sueño bastante fuerte por querer dormir. Y eso hace que necesariamente tengas ya mucha más madurez, como decía, de tu parte de la bipolaridad. Me han escrito, Pau, te cuento, personas que por ejemplo no saben cómo realmente atender a sus hijos, por ejemplo, que tienen trastorno bipolar. Y a veces la bipolaridad se confunde tanto y a todo lo llaman bipolar, sacan chistes por todo de bipolaridad, y es un mal manejo que hacen de esta situación. No conoce la gente lo que es la bipolaridad, ¿no es cierto? O sea, confunden básicamente otros trastornos de personalidad, otros trastornos que necesariamente tienden a otra índole diferente a la bipolaridad. Esa bipolaridad tuya, sé que no lo dijiste al principio, pero yo sé que hay personas que no quedan claras. Necesariamente hay personas, por ejemplo, con los chicos que nosotros trabajamos en la institución, son agresivos. Entonces le dicen que todos son bipolares, que porque son agresivos, que porque a veces cambian de estado de ánimo, pero eso no es bipolaridad. Básicamente, vuélvenos a definir los dos conceptos, cuáles esos dos tipos de bipolaridad, pero de una manera más explícita. El bipolaridad es el cambio brusco de un estado de ánimo a otro, pasar de la depresión a la manía o de la manía a la depresión. Y hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que le dan más manías que depresiones, y el tipo 2 es el que le dan más depresiones que manías. Por eso es que a veces es tan complejo salir, ¿no es cierto? Hay personas, y sobre todo que los estados, o sea, cada paciente tiene su comportamiento diferente. Aunque falta el litio, necesariamente falta el litio, pero el comportamiento es diferente. Hay personas que las crisis, por ejemplo, tú tienes una amiga tuya que ella es también diagnosticada como bipolar. Cuando ella siente de pronto que va a entrar en una crisis, ella misma se queda en su apartamento y empieza a hacer otro tratamiento, pero es diferente el comportamiento de ella. Sí. Ese comportamiento, ¿cómo es y ella cómo lo maneja? Eso es pura autorregulación. Ella se encierra en su casa, se toma la pastilla, duerme 3 días y sale el tercer día ya bien. En tu caso es diferente. No, sí. Y el caso tuyo es debido, ¿la familia influye? Otra vez vuelvo al tema, ¿la familia influye o es más por tu condición? La familia influye bastante, porque ellos también en ese momento se sienten con el derecho de hacer de tu vida lo que ellos digan. O sea, si no vas, entonces te hago tal cosa, si no vas, tal cosa. Me ha pasado con mi familia. Entonces me toca hacer lo que ellos digan al final.
Hay una situación, y fue al principio cuando empezaste y hablábamos un poco sobre la parte religiosa, y mi mamá o mis padres de pronto por el desespero no supieron cómo manejar esa situación contigo y le dieron un componente netamente espiritual y religioso. Hicieron mucho daño. Hay familias que hacen lo mismo, Pau. ¿Qué fue lo que pasó contigo en la adolescencia? Pues me llevaron donde los padres exorcistas y para mí fue muy traumático porque salga demonio del cuerpo de ella, cómo se llama, oprimían mi estómago que por ahí se metían los demonios, me ponían esos cordones. El día que mi hermano llegó allá, ese día sí no hicieron nada, hicieron una misa, entonces eso me pareció tan terrible como no hicieron lo que hacían todos los días sino la misa para que él no se diera cuenta de lo que me estaban haciendo en realidad. O sea que marcó mucho, pero es básicamente por esa de pronto ignorancia frente al manejo de estos conflictos. Hay algo que quiero compartirles a todos ustedes y vuelvo frente a las situaciones del pasado que no se resuelven. Es importante que todos los factores de riesgo que llegan a desencadenar crisis empiecen a cerrarse. En la medida que, por ejemplo, si hay situaciones que han desencadenado, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el desespero, por ejemplo, la situación de los exorcistas, de los sacerdotes, si no se elabora eso en ella, si no se le ayuda a sanar, a librarse de esa situación, a perdonar, por ejemplo, en nuestro caso que somos psicólogos de perdón y reconciliación, a elaborar esas situaciones, pues necesariamente son desencadenantes, porque básicamente ella siempre va a estar con ese temor y necesariamente de una u otra forma le va a coger aversión también a la parte espiritual, porque va a creer de una u otra forma que eso va a pasar, va por una iglesia y va a sentir temor, va a sentir miedo porque evoca lo que le pasó en su adolescencia. Y como comparto, hay situaciones del pasado que se deben atender. También para mí me quedó muy marcado el hospital, porque en ese momento me amarraban, me bañaban con manguera de agua fría. Fue traumático el hospital. El primer hospital que fui también fue terrible, que todavía paso por ahí y uno dice, uy Dios, ¿cómo podían hacer eso a los pacientes? Y todavía se sigue dando, Pau. O sea, no solamente es en el caso tuyo, hay maltratos en las clínicas psiquiátricas, sobre todo cuando... Hoy que vi una máquina de choque, vi una máquina de esas de electrochoque, salí, entonces pregunté qué era en la clínica que estaba. Dijeron, sí es una, pero la tenemos que cambiar. No creí que todavía había eso. Entonces imagínate el impacto que hay necesariamente frente a la parte de las clínicas psiquiátricas. Para una persona bipolar no es fácil, tampoco para las familias, no es fácil. Mi actitud con mi hermana es diferente. Por ejemplo, el hecho de acompañarla, pues para mí me causa mucha gracia el hecho y entro como en una actitud de desinstalarla un poco frente a sus ansiedades. Entonces la hago reír mucho. Y la tomo muchas cosas en broma. Incluso ella, obvio que cuando quedó hospitalizada yo la acompañé y me dio una insultada de Padre y Señor nuestro. Entonces yo le decía, pero sí, yo soy hijo también de su propia mamá. Entonces ella decía, pues mi mamá también es. Obvio que en esos momentos uno pues debe comprender, porque si uno se enfrasca en esa discusión con ella, pues como dijo mi hermana en el primer programa, yo soy la hermana bipolar de mi hermano bipolar, Rafael Cortés. A veces uno se vuelve tan bipolar como la hermana bipolar, en el sentido que uno entra en el mismo nivel, y eso no puede ser. O sea, necesariamente pues entramos en un choque innecesario y no podemos realmente jugar a eso, porque nos hacemos daño y le seguimos haciendo daño y no va a salir fácilmente de la crisis. Hay una palabra cuando hablamos de ayudarle a un paciente, a una persona, a un familiar que tenga problemas de trastorno bipolar afectivo, y es, por ejemplo, todo lo que plantea el padre Ignacio Larrañaga y San Francisco de Asís sobre el abandono, el uno desprenderse de muchas cosas, el uno realmente estar plenamente convencido que Dios tiene una obra maravillosa y un propósito hermoso en cada uno de los corazones cuando se dan estas situaciones, porque Él tiene una
como bien decía José en el programa anterior, él sabe cómo escribir muy recto sobre líneas que están completamente torcidas. Entonces él sabe realmente cómo hacerlo. La parte afectiva, Paola, ¿cómo influye en el hecho de poder salir de una crisis? Para mí es todo, porque yo soy que quiero abrazos, que quiero besos, que quiero que me apapachen. Para mí es todo. ¿Y eso se dio esta vez o lo viste más lejano? Ahorita lo estoy viendo lejano. Empezando la crisis sí lo vi más cercano, pero ahorita ya como que ya salió, ya está bien, ya no joda más. Le salió todavía. Le salió todavía un poco. No moleste más, perdón. Necesariamente el hecho de... Es que nos da risa porque cuando está en las crisis, pues obvio que ella empieza a ser muy agresiva. Entonces al menos ya estamos viendo síntomas de que ya está completamente recuperada. Sino lo que les compartía, necesariamente pues ella todavía está un poco con el efecto de la droga. La parte afectiva es importante. Yo les recomiendo que vean hagan un estudio sencillo, lo pueden encontrar en YouTube también en nuestros programas o directamente en internet, con un psiquiatra que se llama Boris Cyrulnik, y él habla de todo el proceso empático. Él es el padre de todo lo que es la resiliencia en el ser humano y cómo realmente en procesos empáticos, de afecto, de amor, necesariamente vamos a poder ayudarle a muchas personas. La parte afectiva es clave. Algo que mi hermana tal vez no haya notado, pero por ejemplo cuando nos vimos, para ella fue muy significativo y nos abrazamos un buen rato, e incluso estando en la clínica que iban a internarla, que a propósito pues obvio que las condiciones no eran nada favorables porque eran muy encerrado y bien mi hermana decía, eso parecía como si fuera o muchos apartamentos, un inquilinato. Entonces mi hermana se me acercó y me empezaba a abrazarme y lloraba y me abrazaba bastante. Eso no se había dado antes. Entonces la parte afectiva es fundamental para el desarrollo y ayudarle a las personas a sanar toda esa parte de bipolaridad. Entonces, oyentes de la radio, es importante que la parte afectiva esté bien determinada en las personas, porque si nos enganchamos afectivamente con ello y en sus peleas, necesariamente lo que vamos a hacer es incrementar más la situación. Quiero en este momento preguntarle a Paola, básicamente en este momento que ya ha salido, ¿cuál ha sido la actitud? Pues tú me dijiste que los niños han tomado eso de una manera mucho más madura, pero ¿realmente tú crees que ellos en su momento necesitarán atención psicoterapéutica? Me parece muy importante. Creo que sí necesitan atención psicoterapéutica, porque tienen una mamá con una enfermedad catalogada entre las enfermedades mentales, y entonces me parecería súper que pudieran atenderse. ¿Una persona con bipolaridad puede trabajar socialmente o tiene que ser catalogada y tildada definitivamente que tiene que estar todo el tiempo en clínicas psiquiátricas y con muchos miedos? ¿Cómo es la actitud de la familia frente a eso? Claro que puede trabajar. Es una enfermedad 99% controlable, con medicamento y con la autorregulación. Entonces hay muchos bipolares que pueden estar trabajando por ahí. Pero no cualquier tipo de trabajo. Porque si, por ejemplo, tú trabajas como por ejemplo en el trabajo nuestro, que es muy estresante porque trabajamos con menores infractores, pues obvio que ese tipo de trabajo no. O sea, por ejemplo, tú en este momento, tú eres pedagoga reeducativa y necesariamente pues estabas trabajando en una institución de protección con chicos que estaban en proceso de adoptabilidad, pues necesariamente la ansiedad que trabajas allí es alta, o sea que sí se puede trabajar, pero en ambientes que no sean tan fuertes que uno se estrese con facilidad. Entonces, como se dan cuenta, este tema es bien importante. No a todo le tenemos que llamar que es bipolaridad. No porque alguien no pueda dormir tiene que ser bipolaridad.
o porque alguien lloró, o porque alguien simplemente estuvo en un estado de ánimo, ahora está contento, ahora está triste. No podemos confundir los estados de ánimo, la fluctuación de estados de ánimo, con la bipolaridad. Y la familia tampoco tiene que hacer de todo una crisis. Que hizo una fiesta, entonces no, eso es una crisis. Entró a trabajar, está en crisis porque esa se puso a trabajar. No, de todo no se hace una crisis. Entonces viene la pregunta: ¿cómo uno puede empezar como familia a ver que ya se está manifestando un episodio de bipolaridad? Lo primero es que no duerme. Empieza 2 y 3 noches sin dormir. Irritable, ansioso, no se queda en un solo sitio. Eso es básicamente. Esas 3 cosas. Básicamente, sobre todo el trastorno de sueño. El del sueño es y el trastorno de sueño, cuando no se duerme, pues necesariamente aparecen ya las alucinaciones auditivas, o sea, se empiezan a escuchar voces, y necesariamente pues empieza, como decía bien mi Paola empezaba a decir que empieza como la psicosis, o sea, ver situaciones, ver imágenes, ver que está la gente, inclusive también el hecho de que cree que todo el mundo le va a hacer daño. Es como una paranoia bien marcada, y pues eso ya es un síntoma. Entonces, necesariamente el hecho mismo de saber que no se está durmiendo, pero porque no sin tomar medicamento, porque hay personas que no duermen porque, por ejemplo, chicos que consumen droga pues no duermen, pero eso es otra cosa diferente. O sea, no se puede asociar la bipolaridad con situaciones del hecho de estar creyendo que básicamente por un consumo pues ya se tiene bipolaridad. No. Ella nos dijo 3 elementos: el hecho de no poder dormir, segundo, el hecho de tener ansiedad y la irritabilidad constante por todo. Se ponen de mal genio, empiezan a insultar, se deprimen mucho, empieza, por ejemplo, el caso de mi hermana, a fumar bastante, empiezan a comer, inclusive también tienen dificultades hasta para poder comer, todo les molesta. Entonces eso ya es un síntoma de bipolaridad, y necesariamente si la persona sale de ese estado no quiere decir que sea bipolar. La bipolaridad, acordémonos que es bioquímica, o sea, tiene un componente netamente fisiológico, o sea, de funcionamiento, y necesariamente, pues, obvio que tiene que ser tratada con medicamento, y el medicamento que generalmente siempre se da es ácido valproico. Generalmente lo que hace es necesariamente incrementar los niveles de el litio en el organismo. Entonces, eso hace que ellos pues tengan ese tipo de trastornos. No se puede confundir, por ejemplo, personas que no pudieron dormir porque tuvieron una ansiedad y una angustia 2 o 3 días, porque a veces hay situaciones muy difíciles que tienen que vivenciar y no pueden dormir, y ya después duermen normal. Ella no es una persona bipolar. O sea, no confundamos una situación con la otra y no estemos haciendo diagnósticos a la ligera, porque a veces simplemente lo que hacemos es hacerle daño a los familiares y a nuestras personas. A veces hay conflictos tan marcados en la familia, pero tan marcados en la familia, que no queremos nosotros realmente, no queremos nosotros reconocerlos, y atribuimos que tenemos problemas y que las personas son psiquiátricas. Por favor, aprendamos a respetar y a valorar a nuestros seres queridos. No empecemos a diagnosticar a las personas. Eso es delicado, colocarle rótulos a las personas. Un trastorno bipolar afectivo no todo el mundo lo padece. Hay personas en la televisión, incluso famosas, que tienen trastornos afectivos bipolares, y ellas fácilmente lo reconocen porque es una enfermedad bioquímica. No es una situación psiquiátrica como tal, sino que necesariamente tienen que tomar medicamentos, no para estar dormidos todo el día o estar dopados, como decimos aquí en Colombia, sino necesariamente que le ayudan a estar estables, normal. O sea, cuando mi hermana, por ejemplo, ahora, pues el medicamento que tomó fue que se excedió anoche para querer dormir, y ahora está pues muy cansada, pero necesariamente no tienen que estar todo el tiempo como lelos, o sea, dopados todo el tiempo, sino ellos normal, común y corriente. Ellos, su vida es normal, su vida es cotidiana, ellos hacen actividades común y corriente, sin excederse, porque normal el exceso pues necesariamente hace que necesariamente sus niveles de litio pues se bajen. Entonces, fíjate, Pau, cómo realmente las personas malinterpretan lo que es un trastorno de bipolar afectivo. Entonces, bipolar afectivo, ya lo dijo mi hermana, porque se cambian de estados de ánimo, y afectivo porque necesariamente marca la parte afectiva de las personas. Entonces no confundamos eso. Entonces, ¿qué personas, Pau, conoces tú que tienen bipolaridad y que
son socialmente reconocidos. Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones, Simón Bolívar fue bipolar. Claro que Muchos, sí. hay muchos. No, en ese tiempo de Simón Bolívar pues no se le diagnosticó, pero se presume que él se pudo haber presume sido que pudo pudo haber sido bipolar. Catherine Zeta-Jones, que es divina, la esposa de Douglas. En muchos, Britney, no puedo pronunciar, la cantante Britney Spears. Sí, entonces hay muchas personas. O sea que no hay que rotular a las personas. Mel Gibson también. ¿Tú crees que las personas son tachadas por ser bipolares? O sea, ¿tú cómo crees? ¿Que porque alguien es bipolar entonces todo el mundo te va a mirar, te va a ver? La verdad yo no me siento tachada, pero muchos sí. Al principio sí, yo pongo carteles y todo en el Facebook refiriéndome a mi enfermedad, como el de la esposa de Montaner, que iluminada y eterna, enfurecida, intranquila. Es que ella bipolar, yo no, bipolar la esposa de Montaner. Cosas así. Y creo que es una buena estrategia el hecho de uno poderse reír. Apenas me sale uno de loco, lo pongo. O sea que necesariamente el hecho de uno como tomar en broma. Me gustan las canciones, mi esposo dice que me gustan todas las canciones de loco paranoico, que todas las que tengan que ver loco me gustan a mí. Pero es no tanto que ella, porque uno puede pensar lo que tal vez está reforzando su situación para nada, sino es tomarlo de otra manera diferente, es darle de una manera jocosa. Sí, me gusta tomarlo de manera jocosa. Qué bueno. Entonces, oyentes, como se dan cuenta, no podemos realmente confundir una situación de estas, porque es delicado, es hacerle daño. No podemos confundir una situación de estas porque es hacerle daño a las personas, es empezar a rotularlas de una manera equivocada, es empezar realmente a decir que todas las personas son psiquiátricas y no son psiquiátricas. La parte espiritual ayuda muchísimo, sí ayuda mucho. La parte espiritual realmente sí ayuda bastante. Entonces, quisiera hacerle una última pregunta porque ya mi hermana está un poco cansada y es ya básicamente para que tome un descanso, Pau. Y es cómo tú realmente le dices a la gente cómo puede hacer para realmente controlar su situación. Primero que todo, reconociendo sin miedo que tienen una enfermedad, que es controlable, queriendo esa enfermedad, queriendo la pastilla cuando se la toman. Esta pastilla me la tomo con cariño porque me va a aliviar, porque me va a mantener estable. ¿Y a las familias? A las familias le digo que por favor tenga paciencia y que le crean al paciente, que a veces uno se siente como que no puede confiar en nadie de la familia, como que tiene que recurrir a otra gente. Gracias, Pau. Entonces, oyentes, realmente es importante saber manejar estas situaciones, no angustiándonos, sino sabiéndolos manejar con mucha tranquilidad y con mucha calma. Yo les sugiero a las personas que realmente se documenten y no permitan realmente, ustedes no se permitan, y oyentes no se permitan realmente el hecho de que las rotulen o y hacerse diagnósticos que no son. O sea, necesariamente es importante ir a psiquiatras, pero no cualquier tipo de psiquiatras, porque a veces hay psiquiatras que básicamente solamente medican y van sin ton ni son, con todo el respeto, en ocasiones dando medicamentos, porque hemos tenido casos, por ejemplo, de niñas que llegan con medicamentos a la institución y medicadas, y allá tenemos un psiquiatra que netamente trabaja toda la parte de acompañamientos psiquiátricos y medicamentos y hace psicoterapia. Él la llama psicoterapia de insight, que es básicamente estar hablando con el paciente sobre sus situaciones personales, y eso como me parece importante. No solamente el medicamento es fundamental, la psicoterapia tiene que ir acompañada, necesariamente del tratamiento farmacológico. ¿A qué voy con eso? Que la psicoterapia no solamente es el hecho de hacer actividades, el hecho de hacer una, por ejemplo, terapia ocupacional, sino también tiene que ver con el hecho de sanar heridas del pasado, situaciones que necesariamente van a marcar, que son desencadenantes en ocasiones de las crisis y se deben atender. Si no se atiende con la debida prudencia, mira el caso nuestro, ¿no? No es porque los sacerdotes hayan hecho una mala acción, sino que ellos no conocían. Por tratar de buscar una respuesta rápida y mítica o una respuesta mágica,
Entonces, en ocasiones el desespero de las familias, porque realmente es que ver a una paciente o ver a un familiar agresivo, eso es algo delicado. Eso es, por ejemplo, en algún momento yo acompañé a mi hermana al centro aquí de Bogotá y ella estaba en ese momento en una crisis y créeme, ella me miraba en su ansiedad, porque ellos son muy conscientes de todo, ellos no dejan de tener conciencia y sobre todo que tienen como una memoria fotográfica que todo lo captan, todo lo recuerdan, ellos son conscientes 100%. Entonces, necesariamente cualquier actitud que uno asuma pues le va a hacer daño. Y ya yo estaba cansado, pero literalmente cansado de acompañarla, porque ella cogía una cosa, tomaba por ejemplo el computador, lo dejaba por allá en una tienda o donde una amiga, luego se iba por allí a otro lado, compraba una cosa, se vuelven compulsivos. Entonces uno se cansa mucho. Y ella me miraba en su ansiedad y me decía, ¿estás cansado? Y yo le decía, claro, yo estoy cansada. Pero ella no sabía cómo tratar de nivelarse, porque la ansiedad que ellos viven es muy fuerte. Es como por decir algo, que es que si se tomaran 3 cafés express al mismo tiempo o cafeína, una dosis de cafeína inmensa, pues la ansiedad es inmensa, o sea, ya no son capaces de tolerarlo. Entonces uno como como familiar, si se pone no en el lugar de ellos, sino uno se deja contaminar o contagiar de la ansiedad de ellos, porque su ansiedad netamente es bioquímica, no es que ella simplemente decirles contrólate, porque todo el mundo dice contrólate, no, es que no es fácil para ellos, porque hay una descompensación fisiológica en su organismo, entonces necesariamente se incrementa más el problema, o sea, se agrava más el problema y se pasa de una cosa sencilla realmente a algo mucho más delicado. Yo me pongo a pensar, después mi hermana tiene 37 años, o sea, hace 20 años empezó con estas situaciones en la adolescencia. Si nosotros realmente lo hubiéramos atendido adecuadamente desde el principio, sabiendo que era una cuestión bioquímica, que necesitaba litio, que necesitaba el ácido valproico, que necesitaba ambientes familiares adecuados, pues no tendría esas desencadenantes, porque ahora está cargada de mucho dolor. O sea, ella tiene situaciones, por decir algo, lo que pasó con los sacerdotes, la actitud de su esposo, la actitud de nosotros mismos como familiares. Entonces le hemos hecho mucho daño y hay familias que han incrementado un problema sencillo y han vuelto una psicopatología mucho más fuerte y más radical. Mira lo complejo a veces para mi cuñado. Yo me pongo en el papel de mi cuñado y veo que es muy difícil para él, porque básicamente yo soy hermano, no vivo con ella, y básicamente para él es muy complejo, es muy difícil para los niños. Por ejemplo, algo que a mí me marcó mucho, el niño pequeño. Él tiene más o menos unos... ¿cuántos años tiene tu hijo? 11 años. Él tenía más o menos unos 6, 7 añitos y él estaba con mi mamá. Y mi hermana estaba precisamente allá donde vive mi mamá, y el niño pues se puso a llorar, y cuando se puso a llorar mi mamá se le acerca y el niño le dice, no mamá, no abuelita, es que tomé mucha agua y se me está saliendo por los ojos. Fíjate, y eso es muy particular, ¿no? Del dolor, gracioso, sí, del dolor que el niño sentía y decía, del llanto, y lo que ellos han tenido que vivenciar ha sido difícil, y ellos sí necesitan tratamiento. Fíjate que, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, y ella está escuchando el programa en este momento y la valoro mucho por todo. Las mamás sienten un dolor muy fuerte cuando ven a sus hijos y a veces se sienten muy impotentes. Imagínate 2 años y medio que mi hermana no estaba en crisis, y tener que vivenciar otra crisis es evocar todo lo que se ha tenido que vivenciar durante tantos años. O sea, da mucha ansiedad, da muchos nervios. Mi hermana va a estar otra vez en crisis, ¿qué vamos a hacer? Hay que internarla, no internarla, acompañar a Juan Carlos, no acompañarlo. O sea, es muchas preguntas que surgen. Entonces yo me pongo en el papel de las familias. Entonces yo le decía a mi mamá por ejemplo me llamó angustiado, yo la llamé a ella y estaba muy angustiada, no podía dormir, entonces yo le dije, mamá, si su merced, decimos aquí en Bogotá, su merced, es una palabra española que nos quedó. Sí, y le decimos muy afectuoso, entonces voy a hablar como le dije a mi mamá. Le dije, mamá, si su merced va a angustiarse y se va a enfermar, va a ser peor, porque mi hermana enferma y tú enferma, pues difícil, ahí no vamos a hacer absolutamente nada. Yo le decía,
básicamente tenemos que aprender a confiar en el Señor. El Señor, para todos los caminos del Señor son perfectos. Él sabe por qué se dan las cosas de esta manera. Él tiene un propósito especial en la vida de mi hermana, en la vida de todos nosotros como familia. Necesariamente esta situación que está vivenciando tiene su propósito. Entonces aprendamos a confiar en Él, porque entonces no estamos dando testimonio. Yo le decía, imaginémonos nosotros, mi mamá es una persona muy carismática, le decía, en este momento, ¿cómo vas tú a dar testimonio? Le decía a ella, vas a dar testimonio de la presencia de Dios en tu vida cuando tienes una dificultad y te dejas llevar por la dificultad. Al contrario, es cuando más confianza tenemos que tener en el Señor, porque Él tiene todo perfectamente calculado y Él sabe por qué se dan las cosas. No podemos juzgarnos si es por nuestra falta de fe, que tal vez nosotros estamos en pecado, que tal vez nosotros tenemos unas situaciones muy difíciles, aunque realmente tenemos que revisarnos. Pero el momento es para no estar confiando plenamente en el Señor, estar muy tranquilos. Mira lo particular, lo que me pasó que día con mi hija. Fuimos al centro de Bogotá. De todas formas, no sé si en otras ciudades, pero el centro de Bogotá es complejo en la noche, muy complejo. O sea, frente a problemas de violencia, situaciones es muy complejo. Mi hija, como ella es diseñadora de modas, pues ella tenía que comprar unos accesorios. Y yo fui a acompañarla. A ella le causa dificultad ir sola al centro, sobre todo cuando es tarde. Entonces me dijo que la acompañara. Y era más o menos las 8 o 9 de la noche. Y yo veía que mi hija estaba muy tranquila, pero muy tranquila. Entonces, cuando ella de por sí le da un poco de prevención ir al centro de Bogotá. Y cuando yo le decía, mi amor, ¿y por qué estás tranquila? Entonces le decía, ¿por qué estás tranquila? Me decía, porque estoy contigo. Y eso me da tranquilidad. Entonces yo decía, bendito sea mi Dios, si estuviéramos realmente conscientes de que nuestro Padre Celestial está siempre con nosotros, deberíamos tener la confianza, de verdad, en todo, y es que Él está. Yo que día hacía una oración, le decía, Señor, yo tan lejos de ti y tú tan cerca de mí. Pienso que lo mayor que debemos que tener es la confianza en Dios, porque Él es el único que nos da tranquilidad. Eso no hay que ser cuestiones por ejemplo, de meditación trascendental, ni hacer yoga profunda. No, hay que hacer esa oración. Para nosotros nuestra meditación trascendental y nuestro yoga, si queremos verlo así, es la oración, es la confianza plenamente en Dios. Mira, yo yo soy un poco terco en esto, difiero mucho de los psiquiatras. En este sentido, de una corriente de los psiquiatras que ellos lo plantean que es heredado. No, yo no considero que hayan componentes heredados. Considero que hay situaciones del pasado. Nosotros con mi esposa lo llamamos fracturas emocionales, o sea, choques emocionales, situaciones que no se han resuelto. Mi hermana, ella necesariamente vivenció cosas duras de su pasado, en su infancia. Ella pues obvio que no lo quiso reflejar ni pasar al aire, pero son situaciones que tal vez están allí vivas y no se han podido trabajar todavía. Entonces pues muchos dirán, bueno, pues si tiene un hermano psicólogo, ¿por qué no la atiende? Necesariamente pues es un proceso, no es así simplemente llegar y venga yo la atiendo y hacemos, no. Hay situaciones que se deben trabajar. Yo estoy convencido que si en la medida que uno logre elaborar esas situaciones del pasado, uno va a darle respuesta. Pero personas, como te compartí al principio del programa, personas que han tenido situaciones duras emocionalmente, traumas, eso hace que necesariamente se desencadene, como alguna vez lo hablamos en un programa, lo que hizo Boris Cyrulnik, demostrar que hay una lesión en el lóbulo prefrontal. Una persona que ha sido maltratada, que ha tenido violencia física, violencia verbal, que ha sido abusada sexualmente, que ha abortado, por ejemplo, cuando hicimos el programa del aborto, cuando se ha abortado, por ejemplo, cuando ha habido tantas situaciones duras, necesariamente se crea una lesión en el lóbulo prefrontal. Pero esa lesión es, haz de cuenta, una red neuronal, se hace como una bola de neuronas, y eso bloquea completamente toda la parte del comportamiento y la parte de la razón, y empiezan a presentar situaciones. Boris Cyrulnik, por eso le recomiendo a los pacientes, a las personas que lo escuchen, él plantea que uno debe realmente crear otra red neuronal, o sea, tener otra idea diferente. Por eso eso puede aparecer en cualquier momento, puede darse en cualquier instancia. ¿Sí ves? ¿Y por qué? Por situaciones básicamente del pasado. No puedo decir que realmente haya un componente que realmente afecte la parte genética. Puede afectar, pero es más marcada la parte emocional y situaciones del pasado no resueltas. Históricamente se ha dado desde toda la vida, siempre, desde la humanidad.
siempre se ha tenido la bipolaridad, solo que hasta ahora se logra diagnosticar de una manera mucho más certera, porque antes no se tenía lo que les compartía, un examen de litimia, de litio. Entonces, mirar si el litio afecta y antes no se miraba que el organismo tuviera litio como tal, y haber descubierto que el litio se necesita en el organismo, entonces, y que necesariamente la descompensación del litio hace que haya un comportamiento disruptivo, que haya un comportamiento agresivo, que haya un comportamiento depresivo. Entonces antes, fíjate lo que pasaba, cuando alguien se tenía un comportamiento de estos, la falta de litio en el organismo, fácilmente los subían a un buque y los lanzaban al mar. ¿Te imaginas? Eso era lo que se hacía. Entonces lo lanzaban al mar porque como no eran productivos y generaban problemas, entonces los soltaban. Y se veía que básicamente era un componente netamente a veces que eran demonios como tal. Y no todos los casos son de endemoniados, porque los demonios sí existen, son reales, y eso está documentado en la Biblia de muchas maneras. Mi Jesús liberó. Pero básicamente esto ya es un componente netamente, es una enfermedad. Como bien mi hermana lo ratificó desde el principio, que es netamente fisiológica, o sea, ella lo trata de una parte netamente una descompensación en su parte del litio. Entonces hay que saberlo, hay que documentarse, hay que mirarlo. Por ejemplo, aquí en Colombia, gracias a Dios, por misericordia de Dios, mi cuñado y mi hermana vinieron a vivir aquí a Bogotá y se encontraron precisamente en una clínica aquí en Bogotá, que ellos estaban haciendo investigación sobre algo que a ellos les parecía particular, y descubrieron básicamente un tratamiento para más que tratamiento, como ya un mirar de la bipolaridad, porque como decía mi hermana, en otros lados con electroshock, en otros lados con agua fría, en otros lados con encerramiento, con amarrarlos, creían que con eso los iban y tenerlos todo el santísimo día dormidos, con medicamentos fuertes, y se cree que con eso va a ser suficiente. No. Cuando ya empiezan a descubrir que es la litimia, el litio, y hacen los exámenes de litimia, pues ya empiezan a darle una respuesta clara. Entonces ha sido muy significativo. Entonces en internet van a encontrar en este momento, gracias a Dios, se está encontrando ya bastante documentación. Pues yo no sé, perfectamente pueden buscar la clínica donde mi hermana ha sido atendida, y allí pues obvio que tienen bastante experiencia. Se llama Clínica Campo Abierto. Se llama Clínica Campo Abierto. La encuentran en internet, y la EPS, o sea, es la Seguridad Social, es de Sanitas. Ellos allí tienen bastante documentos y tienen elementos fundamentados de atención frente a procesos de bipolaridad afectiva. Y a nosotros pues nos ubican en las redes sociales. Estos temas básicamente nosotros siempre los llevamos en YouTube. Nos encuentra como Rafael Aníbal Cortés, o en el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina. Y en las redes pues también hacemos atención online cuando desea alguien perfectamente. Nosotros hemos atendido personas de Estados Unidos, de República Dominicana, personas de Argentina, Chile, o sea, inclusive ahora estamos atendiendo a alguien de España, porque Dios es misericordioso y nos ha dado unas estrategias de intervención espectaculares para ayudarle a las personas a sanar situaciones del pasado. Bien, continuando con esta entrevista con mi hermana Diana Paola, estamos grabando esta segunda parte después de 4 días que ella deja pues básicamente la clínica, y pues lógico que está mucho más tranquila, menos sedada, porque la entrevista que hicimos inicialmente pues estaba un poco sedada, pero ahora pues está más tranquila, tiene un poco de ansiedad, pero ya es muy manejable, y necesariamente pues sigue tomando medicamentos para dormir, pero lo hace más por precaución. Se dieron cosas sorprendentes en estos 4 días. Precisamente cuando yo iba a editar, en el momento en que iba a editar el programa, una señora se acerca y me dice que por favor necesita que la oriente como psicólogo por una situación con uno de sus familiares que tiene bipolaridad. La verdad fue que mi hermana escuchó el testimonio de ella, de esta señora,
y se sorprendió mucho, y quisimos dar un poco más de fuerza a todo lo que es esta situación, porque definitivamente la familia a veces no sabe qué hacer, se siente a veces desesperada, no sabe realmente cómo hacer contención, en ocasiones siente que todo el mundo está en contra de ellos, que todo el mundo se olvidó, y pues también los pacientes, pues de igual manera, pues una situación muy difícil. Entonces queremos seguir ahondando un poco sobre este tema que sé que es de vital importancia. Bueno, Pau, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, en este momento, gracias a Dios, me siento más lúcida, menos, no sé cómo decirlo, trabada, es mi palabra, trabada con un medicamento que me toca por la noche, pero que igual en el día me mantiene muy relajada. Un poco ansiosa, mi forma de evadir la ansiedad, o bueno, de manejarla es fumando. Entonces generalmente no fumo, llevaba 3 años sin fumar y ahorita me estoy fumando de 4 a 5 cigarrillos precisamente por esta ansiedad que todavía queda. Entonces, pero mucho mejor, después de 4 días me siento mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Cómo es, atendiendo un poco a lo que dijo la señora, que me llamó mucho la atención con respecto a la familia, y que escuchar el testimonio, tanto el tuyo como el mío, porque ven que somos muy cercanos, y de igual manera también hay personas que nos han dicho lo mismo, la familia, definitivamente quisiera que ahondáramos en eso, cómo es de relevante frente a estas situaciones, pero quisiera, la pregunta concreta es, ¿qué definitivamente tiene que hacer una familia con una persona que tiene bipolaridad? Bueno, yo como paciente bipolar digo que la familia primero que todo debe entender, no angustiarse. Yo siempre le digo a mi esposo que me dé la oportunidad de no rápido para la clínica, rápido, ¿qué hacemos? Sino como que me dé la oportunidad en un día, yo cómo me puedo autorregular. Yo diría eso como paciente. Yo entiendo la familia, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, es muy difícil, o sea, yo entiendo lo difícil que es para la familia, pero también como paciente digo, un poco de calma y no ya para la clínica, sino miremos a ver si se puede hacer una autorregulación, si no, pues obviamente sí es necesaria la hospitalización. En ese momento, Pau, cuando me llamaron, tú preferiste que yo te acompañara, aún así porque creías que tal vez ibas a sentir mucho más tranquilidad y más seguridad conmigo, y en ocasiones hay personas en la familia que dan mucho más tranquilidad a las personas, a los pacientes. Pero tú me dijiste claramente ese día, y yo sé que tú lo recuerdas claramente, me dijiste que si tenías que internarte, te internabas conmigo, pero aún así yo sabía que tenía que internarte y sabía que iba a haber complique contigo cuando te iba a internar. ¿Qué dificultad? Y sabiendo que te vas a internar y que la solución es el internamiento, porque definitivamente sales de allí muy rápido, porque esta crisis, por ejemplo, fue de 8 días, porque la primera crisis que tuviste fue de años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dificultad hay en ti para poderte internar sabiendo que estás mal? Bueno, lo primero es que no me gusta el engaño, no me gusta que me vayan a decir vamos para un lado y resultamos en la clínica. Lo quise hacer así, por eso dije con mi hermano, porque me daba la confianza, porque me da la seguridad, porque sé que es profesional en el tema. Yo dije con él me interno. Me asusta el lugar porque claro, yo llevo 10 años en una clínica donde me conocen, donde soy paciente, donde me sentía en mi casa. No se pudo en esta hospitalización. Tocó en otro lugar que era ajeno, no lo conocía, entonces eso me asustó mucho, me da miedo y ahí reaccionó. Mi médico dice no diga como violentamente ni agresivamente, sino me irrito mucho, me pongo súper grosera porque no era mi casa, no era mi lugar, no era mi clínica, entonces me da miedo eso, no me gusta que me engañen, me gusta si me dicen, por eso dije con mi hermano Rafael voy, porque tenía la seguridad que con él no me iba a meter a cualquier lugar. ¿El internamiento sí es una medida eficaz? Sí, en cierto momento, ya cuando ya se ve que no se puede la autorregulación, ahí es necesario la hospitalización. A pesar de que la persona diga que no. Sí, a pesar de que la persona diga que no, es necesario llevarla. Sí, en este momento que estoy bien, que estoy consciente, lo acepto que sí hay que llevarla. En ese momento con esa ansiedad, Pau, que tienes, que obvio que no es igual pero necesariamente puede ser un desencadenante de nueva crisis.
Claro que sí, está uno susceptible. Si yo siento el tallaje, por ejemplo, que me están diciendo ¿por qué hace? Entonces yo digo, pucha, si estoy mal, y me puede llevar a una crisis. Claro que sí, a otra hospitalización, sí. ¿Y cómo la previenes sabiendo que estás, o sea, por ejemplo, que estás en un estado como muy latente, al filo de la navaja, ¿no es cierto?, de poder entrar en otra crisis? ¿Cómo haces tú en este momento para nivelarte y estabilizarte? Yo, Diana Paola Cortés, en mi mente, no lo voy a permitir, no voy a dejar. Entonces si me dicen, me resbala, y yo estoy pensando en este momento, como me dice mi médico, primero, segundo y tercero yo. Mi salud es primero que nada en este momento, entonces no me dejo influenciar de esas cosas como que estás hablando mucho, porque fuma, la veo ansiosa, usted sigue mal, usted como que necesita otra hospitalización. Eso me resbala en este momento porque no quiero otra hospitalización, entonces necesito, ahí sí, la autorregulación. O sea que son familiares asfixiantes y familiares desencadenantes de crisis. O sea, tú tratas de estabilizarte y la familia desencadena. Totalmente. Eso es un tallaje, es una presión, porque claro, llega la persona a verte, pero tú sigues mal, pero no estás durmiendo todavía las horas que necesitas. Entonces todo eso, pero entonces lo que te digo, toca pasarlo por alto, porque ahorita yo estoy pensando en recuperarme totalmente, porque no estoy totalmente recuperada. Y la mirada, ¿no es cierto? Que mira la mirada, que mira cómo caminas, que mira lo que haces, que mira cómo hablas. O sea, necesariamente empiezan a evaluarte y eso definitivamente afecta. Más que evaluarme es juzgarme, entonces sí, afecta. Y para eso, lo que dijo, autocontrol, o sea, como paciente, listo, voy a hacer de cuenta que no me dijo nada, yo estoy tranquila, estoy en lo mío. Y para el familiar, pues, por favor, ayude, colabore y trate de entender que es como cualquier enfermedad. Después de un infarto, pues hay que cuidar al paciente. Después de en una hipoglicemia no comer tal cosa. En esto es todo calma, paciencia y tenerle un poquito de compasión. O sea que no sé, necesariamente no hay que ponerle música así trascendental ni hacer un ambiente diferente, sino es estar en calma, normal. Y es que con la bipolaridad, ahorita yo por ejemplo tiro a la manía, soy bipolar tipo 1, pero en este momento estoy hipomaníaca, o sea, me está pasando lo que no me debería pasar, estar tirando a la depresión, y eso me asusta más. Prefiero ser maníaca que depresiva. Antes se llamaba esta enfermedad maníaco-depresión y no bipolaridad. Entonces, maníaco es de maña, como la persona del bipolar tipo 1 va como hacia la euforia, y la tipo 2 va hacia la depresión. A ver, hay momentos donde hay como una montaña rusa, ¿no? Que uno sube y baja. Eso es la bipolaridad, pasar de un estado de ánimo a otro. Cuando ya tuviste la oportunidad de hablar con tu esposo, que yo te acompañé todo ese día porque él no estaba en ese momento, ¿cómo se sintió él cuando supo que yo te estaba acompañando todo el día? Él se sintió tranquilo, feliz, se sintió apoyado como por mi familia, porque él muchas veces manifestaba que él estaba solo, puesto mi familia está en otra ciudad, mi mamá, mi papá, mi familia más cercana. Entonces se sintió apoyado, se sintió acompañado, se sintió tranquilo de que mi hermano estuviera aquí conmigo, de que estuviera acompañándome, de que un familiar estuviera a mi lado. Entonces él se sintió apoyado. Bueno, quisiera un poco que más que narrar mi actitud para contigo, pero mi actitud es muy particular. ¿Cómo crees que debería ser alguien que te acompañe, que no sea directamente, por ejemplo, las mamás o los papás o los que están directamente relacionados con ellos, con los pacientes, con las personas que tienen bipolaridad, sino directamente con alguien que venga a apoyar y que realmente es un verdadero apoyo? ¿Cómo es el comportamiento de ellos? Mira, yo tengo amigas muy especiales y yo digo, es como eso, como la confianza, como que me digan, Pau, tú necesitas la hospitalización y yo lo acepto, o sea, como esa confianza, como esa hermandad. Otra persona me parece súper. He tenido amigas, inclusive el domingo antes de que llegara mi hermano a la clínica, llegaron ellas a acompañarme, a dejarme ahí en el carro con sus esposos y sus familias, porque mi hijo pues participa en un juego, entonces en un deporte. Entonces ellas llegaron y me dejaron ahí con mi esposo y yo me quedé tranquila.
Yo generalmente siempre trato de sacarte como del contexto, haciéndote bromas y haciendo análisis, porque tú eres, pues obvio que son personas que son muy analíticas y no pierden el sentido de realidad. Entonces me parece que es importante hacer eso. ¿Crees que funciona? Sí, sí funciona, porque uno, o sea, igualmente yo he aprendido a ese jocoso, con una esquela en el Facebook, cualquier cosa de mí mismo, enfermedad, como reírme, como tomarlo ya, sí, jocosamente. ¿Qué desencadenó esta crisis? ¿A qué le atribuyes? Porque eso siempre lo que, ¿cómo hago yo como familia para que realmente mi hijo o mi hija o mi esposo o el familiar no vuelva otra vez a recaer? ¿Qué debo hacer? Un desencadenante, por ejemplo, uno trata de mirar y siempre uno se pregunta, ¿qué te desencadenó? Particularmente en mí pasa que el dormir es muy importante. Tengo que dormir tengo que dormir muy bien. En mí, no sé si es en todos los pacientes, debo de dormir mínimos de 5 a 6 horas. Empecé a despertarme 4 de la mañana, entonces eso empezó, mi sueño empezó a hacer menos, y ahí empezó a desencadenar la crisis. Empecé a dormir mal. La pregunta del millón, ¿y si sabías eso, las medidas, por qué no las tomaste a tiempo? No, sí, el 4 de abril precisamente fue una cita, entonces el doctor por eso me envió el medicamento que debo tomar para dormir en la noche. El 4 de abril mi esposo y yo acudimos a urgencias y desde el 4 estoy con el medicamento para dormir. ¿Y crees que como familia nuevamente juega el desespero por el miedo de todo lo que tuvo que vivenciar? Y si se hubiera esperado, ¿tú crees que hubiera sido necesario? O sea, si no se te hubiera internado necesariamente con las citas que tuvieras, ¿hubiera sido necesario? Creo que no hubiera sido necesario si se hubiera tenido un poco de paciencia. Mi cita era el lunes, la prioritaria, y me internaron el domingo. Era un día. Yo es lo que siempre les he pedido a mis familiares, déjenme en autorregular, pero entonces la angustia, el desespero, el miedo lleva a mi esposo, porque lo entiendo, a que me interne. Mi cita prioritaria era para el lunes a las 5:40 de la tarde y me internaron el domingo. Tremendo, fíjate que en ese momento pues se te quebranta la voz porque nuevamente vuelve y juega, o sea, es a pesar de que ya saliste de la crisis, pero es la falta de confianza, es lo que más te duele, es la falta de confianza porque no se cree realmente sobre todo cuando se lleva tantos años en esta enfermedad. Hay que mirar, y de una vez lo aclaro, este es el caso de Diana Paola. O sea, los casos son muy diferentes y hay que mirarlo muy bien, hay que tener esa comprensión. Pero sí hay una realidad para todos los casos y es la paciencia y la tranquilidad que se debe tener. Uno no puede realmente engancharse porque el problema es de ella, no es de nosotros. Ella es la que está vivenciando la situación. Nosotros somos los que vamos a ayudarle, somos las personas que vamos a tratar de sacarla de esa crisis y es nuestra actitud la que le va a ayudar o a empeorar o a mejorar. Porque esta pregunta es fundamental, Pau. ¿Realmente una familiar puede realmente desencadenar fuertemente una conducta como la tuya? Más que una conducta, o sea, una crisis puede desencadenarle a la familia. En sí otro hermano vino el sábado y estuve supremamente grosera con él. O sea, me iban a engañar y todo, le contesté horrible, le dije cosas hirientes, entonces, porque me di cuenta del engaño, entonces yo dije, mi hermano me está engañando, mi familia, entonces tuve con él un inconveniente con mi otro hermano el sábado, precisamente por eso. Entonces, obvio que lo hace también por amor, ¿no? O sea, no es una forma de reaccionar negativa, o sea, tal vez reacciona de una manera que no es por el temor, el miedo y la ansiedad que se da. Entonces, pienso que ante eso vuelve y juega, tenemos que ser muy prudentes. Y las familias sí pueden desencadenar no solamente una patología inicial, sino otra patología mucho más severa, debido a la actitud que se puede asumir. A las personas no hay que desconectarlas frente a su parte de desenvolvimiento social natural, normal, ¿no? Común y corriente. Pero necesariamente sí sabemos que esta es, como lo hemos reiterado, es una situación que es de fisiología, o sea, de funcionamiento del organismo y necesita regularse pues con medicamentos, en especial el ácido valproico, que genera de una u otra forma la estabilidad en el litio del organismo. Entonces eso es importante que se tenga presente. Si tú reaccionas, familia, de una manera violenta con una persona violenta, pues obvio que se va a volver más violento. Entonces ante eso sí se debe tener de verdad mucha prudencia. Definitivamente pienso, y es importante tenerlo presente, familias, que
todos tienen que hacer proceso psicoterapéutico, no solamente la paciente, sino todos tienen que hacer proceso psicoterapéutico, porque se deben tratar de minimizar los factores de riesgo que desencadenan ese tipo de conductas. Entonces, factores de riesgo, bien decía mi hermana, uno que no duerme, entonces uno está pendiente del sueño de ellos, pero tampoco es que hay que andar con una ansiedad. ¿Será que se tomó la pasta? ¿Será que va a dormir? Porque entonces uno se vuelve más paranoico que la paranoia que ellos tienen, y eso no los deja estar realmente. Hay que estar en estado natural, es normal. Y si empieza a tener esas situaciones de verdad con mucha tranquilidad, pues empezar a decirle las cosas. Cuando mi hermana estaba un poco ansiosa, de todas formas yo le hice algunas preguntas y de por sí ella ya empezaba como a notar que estaba un poco desequilibrada en su estabilidad. Y necesariamente pues ya empezaba a cuestionarse, y yo le hacía una pregunta: bueno, y si tú ya sabes que estás entrando en ese estado, ¿cómo haces de una vez para no entrar en crisis? Porque tú sabes que las crisis son difíciles, entonces ¿cómo haces? Y ella nos pregunta, ella nos dice: pues necesariamente yo me estoy revisando y estoy viendo, ya mi sueño está afectándose, pero a veces la euforia no me da la posibilidad de poder verme plenamente. Entonces, familias, este es un mensaje muy claro para cada uno de ustedes. Estas situaciones tienen que tratarse desde la parte de la tranquilidad, de la serenidad, y tienen que hacer psicoterapia todos. Psicoterapia no es solamente el hecho de hacer contención como tal, sino tratar de mirar el pasado para tratar de sanar heridas que se dieron. Quiero hacer una conclusión frente otra vez al tema que si esto es heredado o si esto es por situaciones que se han vivenciado al pasado. Tienen los dos componentes, pero yo le doy más fuerza por mi condición de psicoterapeuta a situaciones que se tienen frente a las partes de heridas emocionales del pasado, que tal vez no se atendieron a tiempo y se fueron dando como una bola de nieve, paulatinamente muchos más elementos, y las personas entran en crisis. Vamos a otra pregunta, Pao, y es la parte espiritual. ¿Qué papel juega la parte espiritual dentro de estas situaciones? Bueno, primeramente a mí me afectó al principio la parte espiritual porque primeramente mi mamá, en su afán de ayudarme, me llevó a hacer exorcismos. Esto dio pie a mi miedo por estos padres franciscanos, por la iglesia. Soy un poco muy creyente de Dios, sí, muy respetuosa de todo, pero poco para ir a las iglesias. No me gusta mucho. Inclusive mi hermano me ha invitado muchas veces, pero soy como un poco, porque me quedó como esa cosita con los exorcismos. Me pareció muy fuerte en su tiempo, pero abono mucho la oración que hace mi mamá, mis hermanos, yo misma, a Dios para poder sanar esto que dicen que no tiene cura, pero pues por la fe uno cree que sí. O sea, médicamente no, pero médicamente se dice que es para toda la vida, pero espiritualmente para Dios, dice la palabra, nada es imposible. Lo cierto es que la mejor manera de encontrar paz es a través de la oración. La mejor manera de encontrar paz es a través de Dios y llevando una vida realmente mucho más estable, una vida de felicidad. La felicidad se encuentra cuando realmente empezamos a buscar cada vez más de Dios y nos llevamos vidas desordenadas. Si tu casa, familia, tienes una vida de desorden, una vida de mucho estrés, de mucho agite, de muchas dificultades, pues obvio que eso va a afectar necesariamente el comportamiento pues en las personas que tienen este tipo de dificultades, porque necesariamente hay un desequilibrio social y el desequilibrio social lleva a un desequilibrio netamente emocional y la ansiedad empieza a aparecer. Y acuérdense que la ansiedad es uno de los factores que van a desencadenar pues necesariamente todo lo que es la bipolaridad, una crisis de bipolaridad. Mensaje ahora sí, nuevamente, un mensaje ya teniendo en este momento como más claridad, Pao, para las familias y para los pacientes que están pasando estas situaciones. Bueno, mi mensaje es lo que ahorita anteriormente dijimos: paciencia. Es difícil para la familia, yo sé, para nosotros como paciente también. Yo siempre digo, una clínica es un canazo. Me siento como en la cárcel un poco, como que hombre, porque no me dan la oportunidad. Si puedo yo autorregularme, si se necesita, sí, obvio, hay que hacer la hospitalización. Paciencia, familia, es lo que digo, paciencia y un poco de credibilidad en el paciente. Y a los pacientes, a tus compañeros. A mis compañeros le digo que
yo siempre digo, gracias a Dios soy bipolar y no me falta un brazo, no tengo cáncer, no tengo muchas cosas. O sea, no sé por qué Dios puso esta enfermedad en mí, no sé por qué nací con ella, no sé muchas cosas, pero digo, prefiero esto a otras más. Entonces, no, para adelante, y esto es una enfermedad 95% controlable. Ese 5% es la autorregulación que debemos poner. Ese es mi mensaje. En esos 3 años, ¿cómo fue tu comportamiento? Mi comportamiento, pues mira, no fumé en 3 años, estuve estable, tranquila, trabajando, era como mi récord. Estos 8 días, yo digo, es una piedra en el zapato nomás, no, ya, o sea, esto para mí es una enseñanza, 8 días de enseñanza, no quiero tomarlo como, ay, la crisis que, no, la última vez fue hace 8 días, no, para mí la última fue hace 2 años y medio, casi 3. O sea, que la tomas de una manera diferente, y la tomas con una actitud diferente que como la tomabas antes. Sí, con una actitud más madura de pronto, y con una actitud como fue una enseñanza, una piedrita en el zapato que no me va a dejar desfallecer. Bueno, muchas gracias a todos. Les habló la hermana bipolar del doctor Rafael Aníbal Cortés. Un abrazo para todos. Bueno, familia, muchas gracias por estar escuchándonos. Acuérdate que este programa, pues básicamente lo vas a encontrar allí en YouTube, y vale la pena que lo transmitas, que lo compartas. Estamos hablando de una manera muy coloquial, muy jocosa tal vez con mi hermana, pero lo importante es haber podido transmitir la esencia de lo que se quería, y es transmitir el corazón de ella, lo que hay en su interior, y es lo importante, que podamos comprender que esto no es fácil, ni para ellos ni para la familia, no es fácil, pero lo cierto es que con Dios todo se puede. Con Dios nada es imposible. Entonces realmente siempre estemos allí llevando siempre todas estas situaciones a la presencia de Dios, para que sea Él en su infinita misericordia, en su amor misericordioso, el que pueda llevar esa paz, esa tranquilidad y esa sanidad, porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Bueno, entonces vamos a orar. Señor Jesús, Papito Dios, gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces, porque todo es perfecto para ti, Padre. Porque todo lo haces de una manera perfecta, porque todos tus designios, Señor, siempre tienen un propósito especial para nuestras vidas. Por eso yo te alabo y te bendigo, Padre, y coloco en tus manos a cada uno de los oyentes de la radio, que tal vez están pasando situaciones difíciles, que no saben cómo comportarse, no saben cómo atender esos problemas que se están presentando en la cotidianidad. Pero que ellos sientan tu presencia, Padre, porque tú siempre estás a nuestro lado y solamente podemos confiar en ti. ¿En quién más sino en ti? Como te dijo Pedro en su momento, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso no podemos perder ese horizonte que es tu mirada, igual que a Pedro cuando caminó sobre las aguas, Señor, cuando fue a tu encuentro. Él de pronto se dejó llevar por el ruido del mar, por el viento que había en ese momento, y se empezó a hundir, y inclusive dejó de recordar que era un pescador, que él sabía nadar, pero te volvió otra vez a mirar, Señor. Que no perdamos tu mirada siempre, que no perdamos tu contacto, tu cercanía, tu abrazo fraterno, que porque siempre estás allí como ese padre, como ese hermano, como ese amigo, siempre estás allí acompañándonos, dándonos lo mejor de lo mejor, sino que nosotros no queremos verte y sentirte. Gracias, Señor, por todo lo que pasa en nuestras vidas, porque todo ocurre para bien, Señor, porque tus propósitos son preciosos en nuestras vidas, porque tú, Señor, sabes por qué se dan las cosas, y simplemente nos entregamos y nos abandonamos en ti. Enséñalos a los oyentes, enséñales, Señor, a que realmente tu presencia está con ellos. Enséñales, Señor, a que realmente sin ti nada podemos hacer. Gracias por este testimonio que nos das de mi hermana. Gracias por la radio también, por permitirnos estar allí ante todos ustedes. Gracias, Papito Dios, porque estamos llegando a tantos corazones que lo necesitan. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos ustedes.